de la bienvenida, Pastor Cibulowski, y lo dejo a usted con la clase. Encantado. Dios les bendiga a todos los que están ahí presentes. Ojalá que quede alguno. Doy gracias a Dios por poder continuar con esta enseñanza pastoral, un poco fuera de todo contexto que siempre se ha llevado. Yo quise remarcar que yo quería compartir una enseñanza pastoral un poco más realista, un poco más de lo que nos está sucediendo como hombres, como mujeres de Dios. Igual que a veces he asistido a algunas conferencias de matrimonio a nivel ministerial y la presentan a la relación o a lo matrimonial muy excelso, muy casi tocando el cielo. Entonces yo creo que nada de eso tiene una realidad, porque la realidad es que todo hombre, toda mujer conlleva conflicto, conlleva pensamiento, conlleva ideas que a veces el esposo no está de acuerdo o la esposa no está de acuerdo. Así que creo yo que ha habido una falencia, que ha habido un error, una equivocación muy grande en los temas matrimoniales. Y por eso yo quise elegir un material un poco más realista. Bueno, el capítulo 3 que nos toca en esta noche, el título dice esposo, padre, hijo y hermano. Eso quiere decir que detrás de un pastorado de hombre o un pastorado de mujer, atrás hay toda una familia que la mayoría de las veces la iglesia no considera o no lo ve claro o no lo define como familia, sino que llama la atención pastoral para que el pastor siempre esté ayudando, aconsejando, orientando a la iglesia. Y cuando surge algún inconveniente a nivel familiar del ministerio pastoral o del ministerio, como ya dijimos, del hombre o de la mujer, entonces se usa mucho a la familia, se las pone en tela de juicio y muchas veces los más perjudicados son los hijos de ese pastor. En realidad, no quiero decir eso. Me voy a usar yo como un modelo. Supongamos que yo desarrollo un ministerio pastoral y entonces todo el mundo dice, mire, pastor, sus hijos, y en realidad los hijos, como dije la vez pasada, los hijos del pastor, por decir así, es la iglesia, porque el ministerio pastoral es eso, justamente un ministerio nada más, sino que el contexto de esa idea la traen desde Génesis, cuando Adán vio a Eva y dijo unas frases allá bíblicas. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O cuando la vio Adán a Eva, dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y luego agregó lo demás. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Siempre me pareció gracioso esta palabra y hoy más porque hace poquito escuchamos una conferencia de la iglesia que yo estoy participando. La pastora marcó este punto terriblemente, que al decir Adán,
esta será llamada varona, lo puso al mismo nivel que el varón. Adán dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Quiere decir que aún Adán mismo puso a la mujer que Dios le dio a la misma altura, a la misma medida, al mismo nivel que él. Pero nosotros hemos sido testigos que eso no fue transmitido bíblicamente, no fue enseñado, y por eso existe esa discrepancia, esa diferencia que se le ha hecho a la mujer en las iglesias, Y la palabra dice que Adán dijo, porque el que lo dijo fue Adán, no fue Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué no dijo Adán, los dos serán un solo espíritu? ¿Por qué no dijo Adán, los dos tendrán la misma mente? ¿Por qué no dijo Adán, los dos pensarán lo mismo? Adán no dijo eso. Adán dijo, los dos serán una sola carne. ¿Y en qué momento el hombre y la mujer son una sola carne? Es cuando se tiene intimidad matrimonial nada más. Porque es casi, bueno, no es difícil, es imposible que la mujer y el hombre tengan el mismo pensamiento. Y a veces nosotros, como pastores, como maestros, decimos a los jóvenes, búsquense una mujer que piense lo mismo que usted. Y eso es una mentira. Eso es una mentira, porque no hay dos seres humanos que piensen lo mismo, porque es antibíblico. Por eso Dios hizo un Adán, un Abraham, un Moisés, un David, un Mateo, un Pablo. Él marcó en esa diferencia que había uno solo, que no había dos. Y entonces los chicos, los jóvenes salen a buscar una mujer, una esposa que piense lo mismo, que tenga las mismas ideas, y luego surgen los inconvenientes que somos testigos. La mayoría de los pastores ya venimos casados, la mayoría. Venimos casados fuera de Cristo, entramos en la iglesia, luego por una necesidad se lo ha puesto a varios hermanos en el pastorado, como a cargo de una iglesia, como a cargo de una organización. Muy pocos son los jóvenes que se han casado en las iglesias. Claro que hay, por supuesto que lo hay. Y aún estando casados en la iglesia, aunque los dos fueron hijos de cristianos, tienen los mismos problemas, las mismas inquietudes que cualquier persona. No importa cuánto ore ni cuánto ayune, no importa que viva de rodillas, nada de eso, nada en absoluto puede lograr tener ese nivel junto con su esposa, pensar los dos lo mismo. Puede haber un matrimonio que se entienden, que dialogan. Yo creo que el secreto del amor es el diálogo. Y cuando alguien me pregunta, hermano Héctor, ¿y cómo se termina el amor? ¿Cómo uno se da cuenta cuando se termina el amor? Le digo, es lo más fácil que hay, cuando se deja de hablar. Toda pareja, para ponerse en pareja, para tener un noviazgo, para casarse, primero hubo diálogo, hablaron hasta cansarse. Te voy a amar toda la vida, te voy a querer, vos sos la mujer que Dios me dio, vos sos el hombre que Dios me dio, y bla, 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 bla. Pura mentira, pura mentira. Porque luego la realidad está mostrando el error que se cometió. Igual que a veces leo en el Facebook lo que todas las madres o los padres
escriben con referencia a los hijos cuando nace el bebé. Ay, este hijo me cambió la vida. Ay, este hijo me abrió el cielo. Ay, este bebé me lo mandó Dios. Ay, este bebé cambió el ritmo de mi vida. Mentira, mentiroso, mentirosa. Ese bebé no hizo nada. Él no te cambió la vida, no te cambió el rumbo de tu vida, nada, nada. Porque con el tiempo están mostrando verdaderamente que no hizo nada. Entonces se llenan la boca de halagos. Cuando yo leo eso, enseguida lo borro porque para mí es la más grande tontería. Bueno, vamos a volver al tema. El pastor como esposo, como padre, como hijo, como hermano, con toda una familia, aparte del pastorado o aparte de la pastora, también teniendo un esposo, teniendo un padre, o teniendo hijo, o teniendo hermano. El ministerio pastoral de la mujer. Yo nací en una iglesia que la mujer no podía ser pastora. Bueno, en la iglesia que yo nací, la mujer no podía hacer nada. Sí, lo único que podía hacer era lavar, cocinar y tener hijos, por no decir una palabra desagradable o mórbida. Pero resulta que eran las mujeres las que más trabajaban en la iglesia. Pero gracias a Dios que hay una serie de contextos que dice la Biblia: derramaré de mi espíritu sobre mi siervo y sobre mi sierva. Eso es indiscutible, varón. Pastor, escúchate bien. Dice la Biblia, no digo yo. Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Y qué será más importante, como dije la vez pasada? ¿El ministerio pastoral o el Espíritu Santo? ¿Cuál de los dos sería más importante? Bueno, yo voy a mirar un poco el contexto. Jesucristo dijo en una ocasión: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos los profetas. Señor, hicimos esto. Y Jesús dijo: no lo conozco. Hacedores de maldad, al fuego. Quiere decir que el infierno está lleno de ministerio. Porque tener un ministerio no es nada. El ministerio pastoral, pastor, pastora, el ministerio de maestro, el ministerio de profeta. Señor, en tu nombre profetizamos. El ministerio de apóstol no es nada, no es no es el pasaporte al cielo. Lo que sí es pasaporte al cielo, lo que sí me garantiza, lo que sí es lo que me motiva, lo que sí es lo que me hace seguir adelante, son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Esos frutos en mi vida me están diciendo listo para ir al cielo, pero tener un ministerio no es nada. Conozco en la Argentina, en Israel, en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, ministerios pastorales que son una vergüenza, una vergüenza. Por poco la esposa no le tiene que besar los pies. Ay, cállense, chicos, que ahí vino el siervo de Dios. Cállense, chicos, que ahí vino el siervo de Dios. ¿Pero qué siervo de Dios me está hablando? Yo le dije a una hermana: no diga eso, hermana, dígale, cállense, chicos, que viene tu padre. Y los chicos no se quieren callar, como estamos viendo aquí en esta lección, porque los niños están esperando que venga el papá. O si no, yo puedo hablar de mí mismo, como conté la vez pasada, cuando hablamos con mis hijos acá en Argentina, y yo le digo a mi hijo: hijo, ¿te acordás de Puerto Rico? Y mi hijo me dice: papi, lo único que me acuerdo es que vos me pegabas. O me dabas plata para que yo no te moleste, porque vos tenías que hacer tus mensajes llenos de Biblia, llenos de texto. Es un fanatismo religioso.
Es el cristianismo sacado fuera de Cristo. Es un evangelio sin la cruz. Mi mamá tenía un dicho que decía, hay gente que en la calle son luz, pero en la casa son oscuridad. Y no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de mí, como papá. Porque acá dice como esposo, como padre, como hijo, como hermano. ¿O será que los pastores no tienen esposa, o no tienen padre, o no tienen madre, o los pastores no tienen hijos, o los pastores no tienen hermanos carnales, no tienen hermanos? ¿Cómo es nuestro pastorado en la casa? Como esposo, ¿cómo somos como esposos? Estábamos en Puerto Rico y a mí siempre tuve un serio problema que se me perdían las llaves, siempre. Y un día llego con unos pastores que fueron a hablar conmigo, a charlar, y la veo a mi esposa clavando un gancho en la pared. Y le digo, ¿y ese clavo para qué? ¿Ese gancho para que yo cuelgue la llave? Y mi esposa me dijo, no, ese es para que colgues tu ministerio. Yo quiero de la puerta para adentro, quiero que entre mi esposo. No quiero que entre el maestro, no quiero que entre el evangelista, no quiero que entre el misionero. Los pastores me miraron y se rieron y yo como buen argentino le dije, no tienen un lugarcito en su casa para que me vaya. Era una broma porque lo que estaba diciéndome me estaba chocando. ¿Y cuántas veces vemos pastorados destruidos? Yo viví en Puerto Rico y la gente de Puerto Rico viaja mucho. Están meses, semanas fuera de la casa y la madre o la esposa hace doble papel, hace papel de mamá y hace papel de papá. Porque el esposo, el pastor, entre comillas, anda haciendo la obra de Dios semanas, meses y años. Y muchas veces esas mujeres se cansaron de esperar. Presentaron el divorcio y se buscaron un marido común. Un simple hombre que la ame, que las acaricie, que las bese, que le diga, mi amor, estás preciosa. A veces los pastores nos olvidamos. Como dijo una hermana, me dijo, mi marido se acuerda de mí en la noche, nomás cuando estamos en la cama. Pero durante el día me dice, haceme esto, haceme esto. Hay pastores que no mueven ni un dedo en la casa. Hay otros que sí, no estoy generalizando. Yo conozco pastores que ayudan a su esposa, limpian, arreglan, cocinan. Son dignos de admiración. Pero la mayoría, voy a hablar de la mayoría, no son así. Ellos quieren agarrar una Biblia y un cuaderno y a ver qué le dice Dios, qué le dice Dios. Presentan una buena predicación, presentan un buen estudio, pero en su casa hay algo que está mal. Como esposo, como padre, como hijo de alguien, como hermano de alguien. Tenemos que entender el Génesis capítulo 2, verso 24. Sobre esa unidad que dice, y los dos serán una sola carne. Ya la toqué con anterioridad como esposo. Después le voy a mandar las notas. Comenté yo que una hermana en un país que no voy a dar el nombre,
había tenido como 11 hijos, pero el esposo nunca la hizo sentir bien a ella en su cama. Él creía que su esposa era solamente un balde, un tarro, un agujero. Y yo fui invitado a predicar y me quedé justo esa casualidad de que solo a Dios se le ocurre. Ojalá que nunca me invites a tu casa o a tu iglesia, no me invites mejor, porque yo no hablo lo que el 90% de los predicadores hablan. Yo hablo lo que la Biblia dice y te juro que te va a doler. Entonces llegó el esposo, estuvimos charlando y entramos en el tema, la hermana se levantó a preparar café y le digo, hermano, ¿usted se acuerda cuando Dios le promete a Abraham un hijo? Sí, me dijo yo, hace poco prediqué la historia. Amén, le digo yo, amén. Y le digo, ¿se acuerda cuando el ángel o Dios personificado le dijo a Abraham, vas a tener un hijo? Sí, me acuerdo. Y le dije, pastor, ¿usted se acuerda lo que dijo Sara? Porque dice la Biblia que Sara estaba escuchando. Sara estaba escuchando. ¿Usted se acuerda de lo que dijo Sara? Se rió, sí, sí, pero esa es la expresión de la boca. Reírse, pero ¿qué fue lo que dijo Sara? No me dijo, no me acuerdo en este momento. Le digo, bueno, vamos a leerlo, pastor, le digo yo. Entonces fue, buscó Génesis y ahí escuchó el diálogo que dice Dios le dijo a Abraham, de cierto te daré un hijo. Y le digo, ¿qué dijo Sara? Y léame, pastor, ¿qué fue lo que dijo Sara? Y él leyó y se dio cuenta de lo que yo le iba a tocar. Bueno, me dice, léalo usted. No, 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 pastor, léamelo usted. Sara dijo, en mi vejez voy a sentir placer. Eso fue lo que dijo Sara. Dios le estaba hablando a Abraham de un hijo y ella dijo, en mi vejez voy a tener placer. Quiere decir que ese hombre le daba placer a su esposa. Y si tú lo estás haciendo, te felicito, te felicito. Pero yo estoy hablando de unos temas muy fuertes. El pastor se quedó callado. Le digo yo, ¿sabe, pastor? Que hay hombres que creen que la mujer solamente es un tarro de desperdicio, que uno termina y se acuesta y ronca, pero nunca la hace sentir bien a esa esposa que Dios le dio. Nunca la hace sentir bien. Y luego vamos a la iglesia y los pastores dicen, el diablo está aquí, seguro que hay pecado. No, no hay pecado, pastor, le dije. Hay problema en el cuarto. Por eso en Puerto Rico se separan tanto, porque los siervos viven viajando. Yo estaba viviendo en Puerto Rico cuando la mujer de Gigi Ávila le pidió el divorcio. Yo viví en Puerto Rico. Y ella le dijo al juez, cuando mi marido está en la casa, vive ayunando, vive orando, o vive haciendo campaña, y yo soy la madre y el padre de mis hijas. Y era el gran evangelista, el gran siervo de Dios que era mi ídolo. Por eso no estaba muy de acuerdo con Dante Gebel, porque se reía mucho de Gigi. Pero él como padre, como esposo, un fracaso. La pregunta es, ¿cómo está tu matrimonio, pastor? ¿Cómo está el mío? Pastora, ¿cómo está tu matrimonio? Acá dice, como esposo, quiere decir que es una pastora. Y la pastora tiene que volver a la casa y tiene que ponerse a lavar ropa, a limpiar platos. Ojalá que sea de esas pastoras que económicamente estén bien, que tenga alguien que lo haga. Ojalá que las pastoras
Tengan un marido comprensible, que digan ellos, mi esposa es una sierva de Dios, yo voy a limpiar. Yo no soy el pastor es mi esposa. El pastor como esposo. El pastor como esposo. Como padre. ¿Qué es lo que piensan los hijos del papá? Le conté una historia la vez pasada, cuando mi hija mayor me decía, papi, vos en la iglesia saludás a todos los hermanos. Sí, le digo, hija. Y le das beso a los hermanos y a las hermanas, sí. ¿Y por qué a mami no le da beso en la iglesia, papi? ¿Ustedes creen que nuestros hijos no ven nada, pastores, pastora? ¿Ustedes creen que los hijos no saben nada? Entonces nosotros a nuestros hijos le presentamos una doble personalidad. Somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa en la casa. Y después es fácil decir, mi esposa no me entiende, mi esposa no me comprende, mis hijos son rebeldes. Pero hay precedente en la Biblia. Nosotros predicamos cuando queremos dar palos sobre Elí, el sacerdote, que no amonestó a sus hijos. Murieron los hijos, murió Elí porque estaba gordo. Hablé también de los pastores gordos que no se cuidan, se están suicidando de a poco. En Puerto Rico el 70 o el 80% de los pastores tiene diabetes, tiene presión alta porque comen a deshora de cualquier hora, comen lo que sea. Y hay pastores que están bien gordos, bien gordos. Un pastor hace poco me llamó a mi celular y me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Yo lo respeté. Por eso busqué un médico y le pregunté al doctor, ¿por qué se enferma la gente? Me dijo él, el 60 o el 70% de las enfermedades es de acá arriba, me dijo. Muy pocas son las enfermedades del cuerpo. Hay muchos pastores con un sobrepeso increíble. Y lo que más me divierte es que muchos pertenecen a esas organizaciones que hablan mucho de cuerpo, alma y espíritu. Hay que guardarlo irreprensible. Sí, pero guardan el alma y el espíritu, pero el cuerpo no lo guardan. El cuerpo le meten cualquier basura. Yo tenía un hermano de Puerto Rico que vino a Argentina y me puso como director de un instituto bíblico. Él era un hombre delgado, pero tenía diabetes y usaba insulina en sus piernas. Murió joven, muy joven murió. Porque llevaba los problemas de la iglesia, los llevaba a la casa. Tenía presión, tenía problemas cardíacos. Dice la Biblia, Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Hubo un desdoblamiento, dice acá el autor, del costado de Adán. Dios abrió en el costado y sacó una costilla. Pero antes de tocar la costilla, Dios tocó la carne de Adán para sacar ese hueso. Antes de agarrar el hueso, Dios tuvo que pasar por la carne y cortar la carne y sacar la costilla. Y de la costilla formó una mujer, la trajo a Adán. Y cuando Adán la vio, dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Si usted tiene cuidado, él no dijo sangre de mi sangre. En Adán, Dios sopló y le dio el espíritu a ese pedazo de barro. Pero en Eva no sopló. Del hueso de Adán, ese hueso ya tenía espíritu. Pero ese es otro tema. Entonces me apasiona ver este título. El pastor como padre.
Yo le voy a mandar las hojas. Solamente voy a estar hablando. Me llamó la atención ese hombre que tiene la iglesia más grande del mundo, Paul John Chicho, que hace poco murió. Lo llama la suegra y le dice, vas a perder a mi hija. Y él, tan santo, le dijo, yo voy a seguir predicando. Dios me manda a las naciones, Dios me manda allá. Y la suegra le dijo, vas a perder a mi hija. Él vivía viajando y la esposa en la casa, deprimida. Hay pastores que no les gusta ir con la esposa de viaje. Yo me llevé a mi esposa y 4 hijos. Yo le dije, Señor, si tú me mueves, tienes que movernos a todos o no me mueve o no me muevo, porque yo sabía del fracaso que hubo. Y este hombre se puso a orar y el Espíritu Santo le dijo, ¿cómo son tus valores? Esto que viene te va a gustar, esto que viene te va a gustar. ¿Cómo son tus valores? Entonces él dijo, Paul John Chicho dijo, primero Dios, luego la familia, luego el ministerio y luego la iglesia. Y Dios le habla y le dijo, está mal los valores escalonados que tenés. Está todo mal. A veces la gente no entiende cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Dios pide el corazón, él está pidiendo todo. En el corazón no entra la esposa, no entran los hijos. No sé de dónde inventamos, primero Dios, segundo la esposa, tercero el ministerio y cuarto el hogar. Yo no sé dónde sacaron esa idea. Porque Jesús dijo, el que no menosprecie padre, madre, hijo, esposa, no es digno de mí. Entonces no, ahí estamos mal. Dios nos quiere a nosotros acá adentro 100% de Él. 100% de Él. No podemos poner en nuestro corazón, te estoy hablando a nivel de ministerio, ministerialmente a la esposa o a los hijos. Cuando Dios reina dentro nuestro, aquí, acá adentro, no en la boca. Cuando Dios reina en nuestros corazones, podemos amar a nuestra esposa, podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a la familia, porque cuando no está, se vuelve una religión cristiana. El profeta Ezequiel me parece que dijo, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo le doy gracias a Dios por la pandemia, porque Dios quiere cambiar todos los modelos pastorales. Dios quiere cambiar todo. Dios está levantando una nueva iglesia. Porque el modelo antiguo ya pasó, se quedó atrás. Lo único que no pasa es la Biblia. Esto nunca va a pasar. Entonces, vemos hoy al pastor, o hemos visto, mejor dicho, voy a arreglar eso. Hemos visto al pastor que le quita el espacio que es de la esposa, que le quita el espacio que es de los hijos para dárselo a la iglesia. Está equivocado, pastor, pastora, está equivocada. El pastor John Chicho oró y le dijo, Señor, ¿cómo tengo que hacer? El Señor le hizo sentir que le diera un día a la semana a la esposa y un día a la semana a los hijos, porque después lo tenía todo cubierto. Él escribe en su libro que ese día que la esposa lo llevaba, ella cambió de ver a ese hombre que viajaba a tenerlo todo el día en casa. Él empezó a abrazar, besar, acariciar a su esposa. Salían de compra, como todo hombre, a mí no me gusta salir de compra.
Pero la esposa entraba en todas las tiendas y yo tenía que ir con los bolsos, porque era un placer. Ella es una parte femenina, es un deleite. La esposa deleita al hombre. La vida espiritual de esa mujer cambió totalmente. Se sintió amada, se sintió elegida, se sintió oída. ¿Cómo se siente tu esposa, pastor? Pastora, ¿cómo se siente tu esposo? Tal vez yo no estoy llenando los cuadros, pero no me gusta dar una conferencia para pastores o para matrimonio, elevándola a la séptima potencia, diciendo que el matrimonio es lo más santo, lo más puro, que el ministerio pastoral es el cielo en la tierra, cuando vos y yo sabemos que no es así. Pero hay algo que sí entiendo, que a pesar de todo eso, el Señor te eligió. El Señor te llamó pastor. El Señor te llamó pastora. El Señor te llamó. ¿Por qué? Porque hay algo que no va a sacar de nuestra vida. Yo estuve orando y ayunando, diciéndole, Señor, mira esta debilidad que está acá adentro, quítamela. Oré y ayuné 3 días, 4 días, 5 días. Y el Espíritu Santo me habla y me dijo, no ayunes por eso, porque no te lo voy a sacar. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tú no me vas a sacar esta parte que me está matando? Porque me dice, cada vez que tú caes, vienes a mi presencia. Ora, llora, me busca. Imagínate, me decía el Señor, que tú no tengas eso. ¿Cuándo te vas a acercar a mí? Dice la Biblia, pastor, dice la Biblia, pastora, que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. El Espíritu Santo es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Quiere decir que la carne tiene vida. No dice ahí, la oración es contra la carne, el ayuno es contra la carne, la vigilia es contra la carne. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo con relación a la carne de Timoteo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su consejo pastoral de un pastor al otro pastor? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, ora, hijo mío, ayuna, hijo mío. No, no le dijo eso. Le dijo, huye, sal corriendo, dispara. Porque no importa que ore, no importa que ayune, no importa que haga vigilia, no importa que te llenes de Dios, no importa la unción que tenga. Un pastor se enojó conmigo por esta expresión. Yo le dije, cuanto más unción tenga, más rápido cae. Me dijo, hermano, ¿por qué va a decir eso? Y le digo, está bien, me equivoqué, le pido que me perdone. Amén. Él creyó que yo lo estaba escuchando la tontería que él me decía. Y yo le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le digo yo. Adán hablaba con Dios todos los días, todos los días. Como dijo el pastor anteriormente, veía los ángeles, los arcángeles volando. Adán estaba traspasado por la presencia de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios traspasa al ser humano. ¿A dónde dice eso? En la cara de Moisés cuando bajó del monte. ¿Cómo tenía su rostro, pastor, pastora? ¿Cómo tenía el rostro Moisés? Brillaba. ¿Por qué brillaba? Por la presencia de Dios. Adán brillaba. Pero eso no evitó que cayera. ¿No es cierto que no, pastor? ¿No es cierto que no, pastora? Hay siervos de Dios que en la iglesia, en el altar de la iglesia, volamos, me voy a incluir. Volamos, saltamos, profetizamos, enseñamos. La iglesia crece y nosotros creemos que está todo bien, pero no nos damos cuenta que somos seres humanos. Aquí habla de que los pastores se olvidaron que eran seres humanos. Los pastores creemos que somos ángeles, que somos arcángeles. Estuve en Nashville, Tennessee.
Y ahí en la comisión de pastores había uno que le dijo a todos los pastores que de ahora en adelante le dijo, no quiere que me llamen pastor. ¿Y cómo lo llamamos? Arcángel. Pero mire el atrevimiento, era de Centroamérica, el hermanito. Ya no quería ser ni pastor, ni siervo de Dios, ni evangelista, nada. Quería ser arcángel. Claro que la comisión de pastor lo sacó. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo sea? Orando y ayunando. Yo nací en una iglesia que mi pastor nos obligaba a orar y ayunar, nos obligaba. Y teníamos que hablar en lengua. Algún día me gustaría que me escuches a enseñar, porque el apóstol Pablo marcó un capítulo entero del don de hablar en lengua. Entonces, cuando nosotros veíamos que venían los pies del pastor, empezamos a hablar como la gallina, pa, 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 pa. Porque sabíamos que si no hablaba, el pastor nos decía, vení, vamos a la oficina. A él lo único que le importaba era lo que veía y lo que escuchaba. ¿Cuántas veces somos así? Nosotros miramos la iglesia y creemos que está todo bien. Por eso el Señor permitió la pandemia, pastor. Ya me queda poco. Porque cuando llegó la pandemia, llegó el virus, se cerraron todas las iglesias en el mundo entero. Y ahora ya no estaba el pastor para aconsejar a nadie. Las iglesias se vaciaron. ¿A dónde quedó nuestro ministerio, pastor? Pastor, ¿a dónde quedó nuestro ministerio? Ahora, gracias a Dios, en el Facebook vemos miles y miles y miles de hermanos teniendo programitas, predicando desde sus casas a través del Zoom. Y yo doy gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por eso. A veces nosotros los pastores, dejamos que lo único que ofrende y diezme sea el pueblo, pero nunca le permitimos subir arriba. Queremos la plata de los hermanos, pero no queremos que suban arriba. Arriba suben los hijos del pastor, nuestros hijos, el amigo que tiene plata, el padre, la madre, pero los hermanitos no. Bueno, eso no tiene nada que ver con el caso. Dice, hasta hace no mucho tiempo, la mayor parte de los pastores eran todos varones. Mira, y por eso me refiero aquí a la esposa del pastor, como un posible foco de problema. Hablo de los ataques dirigidos contra ella por gente, creyentes inmaduros, caprichosos. No le van a decir nada a nosotros los pastores, van a atacar a nuestra familia. ¿Te diste cuenta, pastor, que están atacando a tu familia? Pastora, ¿te diste cuenta que están atacando a tu familia? Los hermanitos de la iglesia, y porque diezman o porque ofrendan, no hay que decirle nada. Hay que echarlo, pastor, tenés que echarlo, decirle abrir la puerta y andate. Porque si vos no das la cara por tu esposa, por tus hijos, ¿quién más la va a dar, pastor? A veces creemos que todo tiene que ver con tengo que ver acá, con la espiritualidad. Pero como dije con anterioridad, no tiene nada que ver. Lo que Él nos dio a nosotros fue un ministerio. Ese ministerio no tiene sexo, porque es un ministerio. La esposa del pastor no existe, o la pastora no existe. Y la esposa del pastor no existe en la Biblia. Lo que sí existe es la esposa del hermano Héctor. La ayuda idónea es para el hermano Héctor, pero el Espíritu Santo es la ayuda idónea de los ministerios, pastores, pastoras, como dije la vez pasada. Por eso hay gente que no conoce al Espíritu Santo. Dice Jesús, dijo, Él os enseñará
todas las cosas. Estuve compartiendo una conferencia sobre el Espíritu Santo cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. Mira lo que estaba diciendo Jesús, terminó mi obra. Es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. Quiere decir que no puede haber dos voluntades en un solo cuerpo, pastor. Pastora, no puede haber dos voluntades en un solo cuerpo, la mía y la del Espíritu Santo. Alguien se tiene que ir, pastor. Pastora, alguien se tiene que ir. ¿A dónde? Pídele al Espíritu Santo que te lleve a la muerte. Pídele al Espíritu Santo, dile, Señor, llévame a la muerte. ¿Sabe dónde te va a llevar? A la cruz. Eso dijo el apóstol Pablo, todos los días muero, todos los días voy a la cruz. Y hay gente que defiende las doctrinas del apóstol Pablo a capa y espada. No permito a la mujer que enseñe, no, la mujer no puede ser pastor, pero ¿por qué no vas a la cruz? ¿Por qué no te morías en la cruz? Porque el orgullo, la soberbia, no tiene nada que ver con el ministerio pastoral. Tenemos que dejarlo al Espíritu Santo, que quite mi voluntad. ¿Cómo adentro mío va a haber dos voluntades? Mi voluntad y la voluntad del Espíritu Santo en el tema pastoral. Pastor, pastora, ¿cuántas voluntades hay dentro de tu corazón, pastor? ¿Cuántas voluntades? Pastora, ¿cuántas voluntades hay dentro de tu corazón? Una de esas dos tiene que ir a la cruz, pastor, y tu ministerio va a florecer. Tu ministerio va a crecer. Va a tener que agrandar la iglesia, pastor. Cuando uno de ellos dos vaya a la cruz, algo va a pasar en tu ministerio. Lo va a notar tu esposa, lo va a notar tus hijos, lo va a notar tu hermano carnal, tu mamá o tu papá o tus hermanos. Van a notar un cambio en tu ministerio, pastor, pastora. Hemos dejado a la familia, hemos dejado esposo, padre, hermano. Y el Señor nunca nos pidió nada, solamente nos pidió el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No dijo, hijo mío, tiene que estar sin esposa, sin... Ya llegué a 15, ya llegué a 15 y 45. No te hagas problema porque te voy a mandar el material. Quiero que me entienda, pastor, yo pastora. no sé si quieren los hermanos, si tienen alguna pregunta, si no, continuamos con la clase el resto del tiempo. No sé si alguno tiene alguna duda. Lo que usted diga. Me dicen si quieren hacerle alguna pregunta, tienen alguna duda, si no lo dejamos al pastor que termine con la idea el resto del tiempo, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Ninguno tiene una pregunta? ¿Se puede hacer una... Sí, el pastor Daniel, sí, dígame. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, ¿no? Bendiciones. Anoche subí un video hablando de estas cosas a Diceda Nacional, a la página de Diceda Nacional. Un poco más si no me agarran a los golpes. No dije otra cosa más que exactamente esto, sin saber que hoy se iba a hablar de este tema, obviamente, ¿no? Sí, pero es casi verdad. se enojaron mal, pero se enojaron y se expresaron mal y fueron hasta violentos, de alguna manera. Y lo único que dije es que a la mujer hay que valorarla, hay que respetarla, hay que amarla, hay que cuidarla. O sea, amén. Pero casi me golpean, pastor. No toda la gente está preparada para escuchar las palabras del pastor, por eso somos algunos nada más. No están todos aquí, la gente de Adicea no está toda anotada en la clase del pastor.
creo que no Claro, todos sí. estamos preparados para ciertas palabras, ¿no? Claro, yo sé que el video fue fuerte. Yo entiendo que el video fue fuerte, que la expresión fue dura, pero no fue Yo lo más voy que a ver. esta misma enseñanza. El tema es que hubo una agresión importante. Es más, llegaron a decir, ¿por qué permiten subir este tipo de videos al grupo? Y bueno, yo nunca discutí, ni peleé, ni nada. Y bueno, es tu manera de pensar. La respeto. Dios te bendiga. Y no seguí adelante con la discusión en ningún momento. Pero expresé Gloria a Dios. justamente estas palabras. Y nada más que eso, el valor de la mujer, el respeto a la esposa, Amén. el cuidado, el amar, el ponerla, el sentarla en silla de honra, darle el lugar que Amén. realmente merece. Y no sé, parece que molesta. O sea, no, Bueno, Dios les bendiga. creo que no me Yo fui creo de, que creo que no me fui de lugar. Creo que no me fui de lugar, creo que no fui agresivo tampoco, pero sí en un momento hasta dijeron, ¿por qué permiten subir esta clase de videos? Amén. Gloria a Dios. Lo voy a ver, te prometo. Por favor, pastor, le pido. Sí, Escuchamos al pero otro. realmente poder escucharlo porque entiendo de que no le estoy errando al concepto. No, Entiendo de que estoy bien parado en la postura que tengo, en darle el lugar realmente que la mujer se merece. No solo correcto. en la iglesia, sino en la vida personal de cada uno. Porque nos olvidamos de algo importante, que nosotros somos la iglesia. Amén. Y cuando vayamos allá, ¿cómo Él nos tiene que tratar? Amén. ¿Me entiende? yo Eso creo me que dijo se el habrán Espíritu Santo. enojado. Ustedes son la iglesia. ¿Cómo los tengo que tratar cuando lleguen allá? Claro. Como ustedes trataron a su esposa. Porque nos olvidamos que la esposa también es hija de Dios. Eso es lo que apenita nos olvidamos. Amén. Amén. Y dice la palabra que debemos amarlas como a nuestros mismos cuerpos. Correcto, correcto. Porque, o sea, si yo no respeto, ni amo, ni demuestro lo que realmente tengo como hijo de Dios que hacer, Sí. a mi mismo cuerpo estoy aborreciendo. Amén. Te pido que deje al otro hermano que me pregunte algo, porfa. Perdón, sí. No, está todo bien. Había otro hermano. ¿Algún otro hermano que quiera, tenga alguna quería duda acotar. o quiera? Quería acotar que solamente aquellos que se hayan enojado con el pastor, con el video que subió, debe ser que están en esa falencia, que tal vez son sinvergüenzas en la familia, entonces sí, obvio, iban a saltar de una forma u otra, Sí. porque están muy escasos en este tema. Porque yo he visto pastores, por ejemplo, que en el altar son muy buenos, pero en la casa son muy malos, como esposo, Amén. como padre. Entonces sí, Sí. era obvio que le iban a saltar y le iban a decir de todo. Porque cuando uno está en falencia, y la verdad te va a pegar fuerte, y por ahí saltamos de mala forma. Amén. 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 Sí, sí. Buenas noches, bendiciones a todos. Yo estuve leyendo y escuchando un poco las charlas del grupo. Creo que lo que molestó de alguna manera a algunos hermanos, a algunos pastores, fue el hecho de que creo que se interpretó mal de lo que habló usted del espíritu, como que la salvación la llevaba a usted, algo así. Creo que fue eso lo que se interpretó mal. Claro, se interpretó mal. Perfecto. Sí, puede ser que venga por ese lado, porque yo leo Efesios donde dice que Jesús es el Salvador de la iglesia. Entonces nosotros como hombres tenemos que convertirnos
en el salvador, el guardador, el ayudador, el que respeta, el que cuida, el que valora, el que ama. Entonces, claro, me agredieron por el lado de que dijeron que el Salvador. No, digo, el hombre no es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. Pero el hombre debe... No, pero hay un texto que dice para que salvéis vuestras almas, esforzarlo. Entonces sí nos pone en esa idea. Amén. Sí, Gloria a Dios. la Biblia nos pone en esa idea. Amén, pastor. Gracias. Dice la Me Biblia, tranquiliza eso. arrebatarlo del fuego, salvarlo del fuego. Amén. Es que no leen toda la Biblia, Amén. Y yo me acuerdo, el Señor me hace acordar los textos. Por eso es que yo, cuando entró lo que dijo el hermano, enseguida empecé a pensar. Y el Señor me largó el texto. Amén. Esforzarlo a hacerlo entrar. Me quedo No tranquilo importa. entonces que venimos haciendo las cosas bien, que es lo importante, pastor. Sí, siga salvando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay algún hermano más que quiera decir algo, una pregunta, por favor? Sí, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Sí, escuchamos. Soy el esposo de la pastora Amelia y, bueno, no, lo que le quiero decir, bueno, esta es mi primera clase. Y Amén. mientras lo escuchaba a usted, pastor, y al otro pastor que vio el video, realmente soy muy bendecido porque en mi iglesia son todas mujeres. Todas mujeres. Bendiciones por eso. Si somos 50 personas, 47 son mujeres, tenemos chicos, y yo tengo, yo solamente predico el domingo, y después predica mi esposa, predica la diaconisa, predica todas las actividades que nos hacen las mujeres. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesús habla de las mujeres que le servían. Las mujeres le servían, pero en ningún momento dijo, los apóstoles le servían. Y Jesús enseñó que él vino a servir. Amén. Yo te felicito por eso. Porque el pastor John Chichó le dijo, Dios, ve, constrúyeme la iglesia más grande. Y él fue a los diáconos, a los ancianos y le dijo, hermano, el Señor dice, hay que construir la iglesia más grande del mundo. Los hombres empezaron, no hay plata, pastor, no hay esto, no puedo, yo trabajo. Y se fue a la casa y oró y le dijo al Espíritu Santo, yo no te dije que le diga al ministerio, dile a las mujeres. Se lo dijo a las mujeres. Y ellas empezaron a cortarse el pelo, a juntar plata, nada más. Ojalá que saque pastora, evangelista, profeta, pastor. Gloria a Dios. Bien, amén. Te felicito, Tengo pastor. Son todas mujeres y jóvenes hermosos que también son muchas chicas. Pero gracias Amén. a Dios, solamente Dios hoy nos estuvo hablando de que estamos haciendo las cosas bien. Gracias a Dios. Amén. Entre todos, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bendiciones, nosotros- oramos por usted. Ya, pastor. Sí, nosotros Sí lo queremos pedir a la misión. Se cortó mucho. Dicen, pastor, que ellos lo quieren invitar a su iglesia. Amén. Yo predico sin ofrenda, yo no levanto ofrenda, hermano. Nada, yo voy y predico sin plata. Ojalá que Amén. me entiendan, por favor. Sí, amén, sí. Solamente un plato de guiso, ¿Alguien más? un plato de sopa. Oh, qué rico. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o contar algo? Este es el momento que tenemos para interactuar, así que por eso preparamos los 15 minutos antes para que ustedes lo que quieran contar o hablar puedan comunicarse. No sé si hay alguien más. Estaba preparando un video con una enseñanza de lo que es el diezmo
y lo que Amén. yo logro entender y estudiar a partir de Abraham en adelante. Ese tema me apasiona. Me dio miedo subirlo, pastor. Si con lo que puse ayer casi me golpean, si llego a hablar de ese tema, yo creo que me excomulgan. Un pastor me invitó para que yo hable del diezmo en Merced de San Luis. Cómo diezman los judíos, cómo diezmaban mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces yo fui y le dije a la gente, yo no voy a hablar del 10% que vos le das a Dios porque te quejas. Voy a hablar del 90% que te queda y que viví malgastando porque da 10 y cree que es una varita mágica. Dice la Biblia, voy a bendecir la obra de tus manos. No va a venir un ángel a tenerte un maletín de plata porque diste 10. Entonces yo le hablé cómo diezman los judíos, mandan los diezmos a Israel. No le importa si el primer ministro lo gasta o se compra auto, ellos lo hacen para Dios. Bueno, algún día voy a hablar del tema de diezmos si el pastor David me deja. Amén. Siga subiendo videos, siga subiendo videos. Es mi opinión, pero yo creo que usted tiene que subir los videos y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que piensa o de la estructura mental que tiene. Amén. Eh, Muy buena Amén. opinión. Nada. Si usted habla en la palabra de Dios, los demás se manejarán en lo que piensan. Claro, Entonces, lo que me preocupaba, exclusivo pensamiento mío. Es que mañana me digan, bueno, mirá, no subas videos, porque yo tengo algunos... No está el presidente en este momento, pero yo creo que hablo por él que no le van a pedir que no suba videos. Amén, El amén. grupo se hizo para que todos pudiéramos subir palabras e interactuar, o sea, pero usted tampoco es una moneda de oro para gustarle a todo el mundo, o su opinión no puede no ser aceptada por otras personas. Siempre y cuando sea con respeto, a mí me parece que uno Tal cual. se puede manejar. Así que por eso le digo, usted siga subiendo sus videos porque seguramente va a tener contra como todo el mundo que trata de estar en la palabra de Dios, pero también va a tener muchas personas que lo acompañen, como las personas que han hablado hoy acá en esta clase. Así que no quiero que por eso, que por la contra usted deje de subir los videos. No, el problema, o sea, a mí lo que me preocupó en un momento, por esa expresión tan fuerte, cómo permiten que suban esta clase de videos. Digo, uy, ya, yo subí un video y tuve esa respuesta, digo, ya veo que me van a decir, no podés subir más nada. No, yo creo que el problema es que nosotros vemos los videos y los pasamos por nuestro filtro, ¿no? O sea, entonces depende de la interpretación que las personas le hayan dado al video, pero como le digo, ese es un problema de cada uno. Amén. Así que Amén, mientras estén basadas en la palabra de Dios, yo creo que no va a haber ningún problema. Pastor, discúlpeme, me involucré yo en su respuesta. No, está perfecto, está perfecto. ¿Puede cerrar usted? Ya concluimos con el tiempo. Sí, yo cierro rapidito. Entonces quiero saludar a los hermanos, a los pastores, que rogándoles, suplicándoles, que no somos seres espirituales, que no somos robots, que necesitamos una esposa, que necesitamos hijos, que necesitamos la familia, porque cuando estamos enfermos es ellos los que vienen a nuestra ayuda. Seamos más humanos, por favor, pastores. Dios les bendiga.